Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Ey! Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Hola chicas, bienvenidas a otro encuentro de Entre Amigas. Un día más en este tiempo diferente que nos lleva a estar más juntas todavía. Y haciendo el devocional estos días encontré un versículo que creo que nos viene bien para este tiempo. Se los leo. En 1 Tesalonicenses 2:17 dice: pero nosotras, hermanas, separadas de vosotras por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y realmente ese es el sentir, y realmente estamos orando para que este tiempo pase, pero agradecidas al Señor porque Él abrió puertas, abre posibilidades diferentes
por estos medios que no conocíamos, que estamos aprendiendo a utilizar, pero que también podemos llegar a otras personas con la palabra de Dios. Así que vamos a orar y después le dejamos el tiempo a Azu, que nos va a compartir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra el día de hoy. Te pedimos que bendigas lo que hemos de escuchar y que realmente lo podamos guardar en nuestro corazón para llevarlos a la práctica. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, como ya Claudia dio la bienvenida, vamos a empezar ahora con lo que estuvimos viendo durante la semana para compartirles. Entonces, nuestro estudio de hoy, vamos a ver de una mujer que impactó a muchas personas con su amor práctico. Y vamos a verlo, ¿sí? Todas juntas, quién fue esta mujer. Y su historia quedó registrada en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41. Y lo vamos a leer. Bien, del versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bien, son cortitos los versículos, pero es una historia impactante la de esta mujer. Bueno, ya vimos que su nombre es Tabita en hebreos, que traducido al griego es Dorca. Tanto Tabitas como Dorcas significa gacela. Y las gacelas es un tipo de belleza en el oriente. Entonces nosotros no sabemos si Dorcas o Tabita era hermosa, pero sí sabemos por lo que hemos leído que ella era hermosa en lo interior, por dentro. Ella era hermosa porque lo podemos ver en por lo que ella hacía, ¿no? Ahora, ¿de dónde era Dorcas? Bueno, en el versículo 36 nos dice que ella era de Jope. Era un puerto marítimo, Jope. Hoy es la actual Jaffa, que es una ciudad portuaria de Israel. Además, ¿qué nos dice? Bueno, que vive en Jope, y ¿qué más dice? Que es una discípula. Bueno, ¿qué es un discípulo? Bueno, en la Biblia, cuando nosotros vemos la palabra discípulo, es un seguidor de otra persona, de un maestro, de un líder. Entonces, ella era una discípula, era una seguidora de Jesús. Tuvo en algún momento de su vida, como nosotras, haber conocido a Jesús como su Salvador. Y además, un discípulo también ya no vive para sí mismo, sino que vive para su Señor, ¿no? Entonces, ella, una discípula, una seguidora de Jesús, que conoció a Jesús como su Salvador, pero no tenemos aquí en la Biblia que nos diga cómo fue que ella conoció. Probablemente Dorcas pudo haber conocido el Evangelio de Jesús
A través de un grupo cristiano que se haya instalado allí en la ciudad de Jope y que proclamó el Evangelio. Tenemos que recordar que Jope era una ciudad portuaria y siempre donde hay un puerto en una ciudad hay circulación de mucha gente. Y quizás haya habido cristianos que, escapando de la persecución de Roma, de los romanos, ellos hayan viajado de un lado a otro y hayan un grupo quizás haber viajado o instalándose allí en Jope y llegó el Evangelio a esa ciudad. Probablemente de esta manera Dorcas o Tabita pudo haber conocido a Jesús como su Salvador. Y vamos a ver un poquitito en Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos, o sea, los cristianos cuando fueron perseguidos, se esparcieron por todos lados, escapando. ¿Cómo continúa? Esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eran esparcidos, escapaban, pero no callaban. Ellos anunciaban el Evangelio. Y en el 36, como continúa, dice, esta, hablando de Dorcas, abundaba en buenas obras. Ella abundaba, o sea que eran muchas cosas que ella hacía. No las hacía de vez en cuando, ella se esmeraba en hacerlo, ¿no? Podemos ver que ella utilizaba lo que sabía hacer. Ahora, ¿qué sabía hacer? Ahora lo vemos eso en el versículo 39. ¿Qué era lo que sabía hacer? En la última parte del 39 dice, llorando, o sea, las viudas, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Eso era lo que ella sabía hacer. Cosía vestidos, diseñaba, ¿por qué no decirlo, no? Las túnicas y los vestidos, pero ¿para quién? Para las viudas, las personas más necesitadas. Ahora, en el 37a, en la primera parte, dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Muy cortito. Bien, no sabemos si ella estaba enferma y su enfermedad fue avanzando y murió. No sabemos si enfermó y a los pocos días murió. La palabra de Dios aquí nos dice que enfermó y murió. En la segunda parte del 37 dice, después de lavada. Yo me imagino estas viudas, ¿no? Cuando se enteraron de que ella murió. Ellas estaban allí, dice, después de lavada la pusieron en una sala. Acá tampoco no se menciona si Dorcas o Tabita tenía familiares. Solamente dice que la pusieron en una sala. La lavaron y la pusieron en una sala. Entonces, cuando lavaron el cuerpo, significa lavaron el cuerpo, es preparar el cuerpo para la sepultura. Luego la llevaron a otra sala. En el 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, Lida era otro pueblo, a 19 kilómetros estaba de Jope, estaba muy cerquita. Yo pensaba, la noticia corrieron, pero a full aquí. ¿Qué hacía Pedro? Porque aquí entra como nuestro segundo personaje, Pedro. ¿Y qué dice? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí. ¿Qué hacía Pedro en Lida? Mira, dice en el 32, desde el 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, en Lida había un grupo de cristianos. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas,
que hacía 8 años que estaba en cama, pero él era paralítico, pues era paralítico. Y aquí es lo más notable, ¿no? Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Sarón es una llanura, los cuales se convirtieron al Señor. Me imagino ahí en Lida la revolución de la noticia, ¿no? De este hombre, 8 años paralítico, postrado en una cama, y de repente se lo encuentra Pedro y le dice: Jesús te sana. No, Pedro te sana, Jesús te sana. Levántate y hace tu cama, ¿no? Y eso los cristianos que habitaban en Jope, ellos se habían enterado quizás de lo que Pedro estaba ahí, ¿no? Porque dice, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Bien, tal vez conocían otros milagros que Pedro había hecho, ¿no? Mostrando el poder de Dios. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, o sea, en el templo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué impresionante la necesidad de las personas. Y con tan solo me impactó esto, la sombra del cuerpo de Pedro llegar hacia ellos, ¿no? Quizás ellos se enteraron también de estos milagros, ¿no? Por eso lo mandaron a llamar. Sin dudas, el versículo 38 dice la última parte: los hombres que fueron enviados le dijeron a Pedro: no tardes en venir a nosotros. Es como, no tardes, apúrate, vení urgente, ¿no? Pasó algo. Y vemos la respuesta de Pedro en el versículo 39. Inmediatamente fue su respuesta. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Bueno, llegó Pedro y se encontró con la escena que leímos, ¿no? La escena del dolor, de dolor, porque alguien había muerto. Las viudas, yo me imagino esas viudas llorando, desconsoladas, sin consuelo, mostrándole a Pedro con todo su dolor, mostrándole a Pedro las cosas que Dorcas hacía para ellas, ¿no? Mostrándole las túnicas, los vestidos, con mucho dolor, llorando. Ahora, ¿qué testimonio Dorcas, Tabita? ¿Qué marcas había grabado en el corazón de estas mujeres, ¿no? El versículo 40 dice: entonces, sacando a todos. Esto dice Pedro, vemos que Pedro actuó como lo hizo Jesús cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Él también hizo esto, sacó a todos afuera, porque Pedro estaba ahí cuando Jesús hizo ese milagro. Entonces, sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Bien, vemos que Pedro sacó a todos afuera y luego se puso de rodillas y oró. Y esto me llama que él buscó la intimidad con Dios, buscó ese momento íntimo, él con Dios, rogándole, ¿no? El clamor para que sea Dios el que la resucite a esta mujer, ¿no? Dice, buscó depender del poder de Dios. En el 40, la última parte, dice, cuando dice Tabita, la llama por su nombre. No le dice mujer, levántate. La llama por su nombre. Tabita, levántate. En el versículo 41, bueno, y como y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es hermoso. Y él, el 41, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Me encantó. Dios obrando allí, la resurrección, ¿no? La presenta a todos viva. De pronto, de la escena de dolor, cambia bruscamente a una escena de gozo, de alegría. Las lágrimas se convirtieron de alegría ahora, porque la vieron viva. Y en el 42 dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fue tan notorio esa gran noticia, ¿no? Me imagino seguramente que muchos fueron a ver a Dorcas para ver si era verdad lo que había pasado con Dorcas, ¿no? Y tuvieron que reconocer que fue un verdadero milagro. Tuvieron que reconocerlo, ¿no? Y muchos, como dice la palabra de Dios, creyeron en él, o sea, en Dios, creyeron en el Señor. Qué impactante. En tan poquitos versículos podemos ver la historia de esta mujer, Tabita, Dorcas. Yo pensaba, ¿qué nos deja Dorcas a nosotras? Que podemos aprender de ella, ¿no? Yo lo que puedo ver es que ella, cuando hacía sus vestidos, cuando cosía, no se miró a sí misma, sino que enfocó su mirada alrededor, enfocó su mirada al otro, a otros. Y fijémonos en Hebreos, vamos a Hebreos 13, del 15 al 16. Hay muchos versículos donde nos habla de algo para hacer, para movilizarnos, ¿no? Del capítulo 13, versículo 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. En Romanos capítulo 12, versículo 13. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quizás ahora no lo podamos hacer, ¿no? Pero compartiendo para las necesidades de los santos. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 18, que hagan bien, que hagamos el bien, que sean ricos, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y cuando la Biblia nos decía que Dorcas abundaba en buenas obras, ella era rica en buenas obras, era rica en todo lo que hacía. Entonces, viendo un poquito estos versículos,
veo que nos llama a la acción, a hacer algo. Entonces seamos mujeres de acción y no indiferentes. No mirar para el otro lado y no, tenemos que ser mujeres de acción y no ser indiferentes a las necesidades del otro, ¿no? Compartiendo para las necesidades. Fíjate en Mateo, vamos a Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotras somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz. Somos luz. Debemos iluminar a aquellos que están en necesidad. Debemos iluminar a aquellos que necesitan de Dios, que necesitan de un Salvador. Porque nosotros tenemos su palabra. En Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, seamos prácticas y creativas. Y vemos que, como Dorcas, ¿no? Ella mostró amar en forma práctica y creativa. Ella mostró ese amor usando lo que ella sabía, coser. Ella cosía. ¿Costurera? Sí. ¿Insignificante? No. Para Dios no hay talento pequeño para Dios, si lo sabemos utilizarlo para Él, ¿no? Entonces, Él puede usar todo lo que nosotras sabemos hacer. Yo pensaba, ¿qué tenemos nosotras en nuestras manos? Bueno, en nuestra casa tenemos la escoba, tenemos para hacer en la cocina. Nosotros sabemos hacer muchas cosas con nuestras manos. Tal vez sos buena en las manualidades, en costura, sos buena en pintura, sos buena en la cocina. Entonces, que lo utilicemos para la obra de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotras, mucho más en este tiempo donde la pandemia nos llevó a estar en nuestros hogares y donde vemos que muchos quedan sin trabajo. Bueno, esa es la oportunidad para poder estar en acción, de movilizarnos en acción y enfocarnos como se enfocó Tabita o Dorcas, en mirar hacia alrededor, hacia su alrededor. Ella miró y vio la necesidad en esas viudas que eran muy pobres. Entonces, como Tabita, enfoquemos nuestras miradas en otros. Solo debemos estar dispuestas nosotros para que Dios nos utilice en su obra. Y para terminar vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por el ejemplo de Tabita, de Dorcas, de mostrar amor hacia las personas en forma práctica. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos a ver la necesidad y suplirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, chicas, por este tiempo.